Están a punto de ver posiblemente uno de los videos más arriesgados de mi canal. Henrito, pero tú estás loco, tanto que nos hablas del vandalismo, de los robos, de todo lo que está sucediendo y andas en la calle de noche. Y sé que posiblemente voy a recibir muchas críticas por esto, porque es mi seguridad la que está en juego. Pero si están viendo este video es porque sobreviví la noche. Ya lo sé familia, he estado siendo un poco dramático, pero tampoco es que haya dicho mucho ajeno a la verdad. Actualmente hay muchísimo peligro en las calles de Cuba, y es que el vandalismo, los robos, son noticias actuales en la isla. Entonces hoy a través de este video va a ser como un cúmulo del resumen de la vida nocturna, al menos desde mi experiencia aquí en Cuba. En estos momentos estamos caminando por la ciudad de Las Tunas, Cuba, una pequeña provincia ubicada en el oriente de la isla. Lo que están viendo en pantalla es la realidad de la vida nocturna en este país. Poca iluminación, poca seguridad, pocas personas y un peligro que puede acechar en cualquier esquina. Solo basta estar en el momento incorrecto, en el lugar equivocado. Pero dejando de lado los riesgos y el peligro, hoy vamos a estar visitando 3 bares nocturnos muy característicos de esta pequeña ciudad. Y hoy contamos exactamente con 1.400 pesos cubanos. Y primeramente vamos a estar visitando el Torres Night Club. Este es un bar que fue creado hace no mucho tiempo y que da muchísimo de qué hablar, precisamente porque se habla de las buenas calidades que existen. Pero hoy Henrito para Todos lo va a visitar y les voy a traer la realidad de este lugar. Bueno, hablemos del trato. El trato al cliente es normal, ni perfecto ni malo, un trato módico. Algo que no me gustó de este lugar es que no había nada, solamente había cerveza. Yo sé, Henrito, yo sé, son las 12 de la noche, fuiste un poquito tarde, quizás se han acabado las cosas, pero es que son bares nocturnos, familia. Y hay personas que a estos horarios es que quieren salir para disfrutar. Entonces aquí solamente había cerveza. Estuvimos comprando 2 cervezas, una para mi equipo de producción que hoy pues no quiso mostrarse y otra para mí. Y es aquí donde viene el primer gasto. Estuvimos gastando 560 pesos cubanos. Vamos a visitar el Caché, otro bar muy conocido de mi ciudad. Bueno familia, estoy aquí enfrente del bar Caché, también uno de los bares más conocidos y de los que más se hablan aquí en la provincia. Quería entrar para hacerle algunos videos del lugar, de las ofertas, de los precios, de que venden, pero el problema es que llenan todas las mesas y entonces así no se puede pasar. Aún así hablé para ver si podía hacer pues algún tipo de video explicando que soy youtuber para dar alguna clase de promoción, pero me dijeron que no puedo grabar estando lleno de personas, es decir, no puedo grabar a las personas, que tengo que venir un día que no haya nadie para entonces grabar las ofertas y cómo es el lugar. No le encuentro mucho sentido a esto. Dame otro pretexto. Dime que no quieres que documente, que no quieres que grabe. No me digas que porque hay personas, porque todas las personas ahí que están con sus amistades, que están borrachos, que están bailando, están con el teléfono ahí, están grabando y se están viendo las personas que están detrás y las personas que están alrededor. Entonces no me pareció un pretexto para nada coherente. Vale recalcar que estos bares quedan ubicados en el centro de la provincia de Las Tunas. Pero ahora vamos a visitar nuestra tercera y última opción de la noche. Este videito de la vida nocturna no va muy bien, que digamos. Entonces vamos para otro bar muy característico de la vida nocturna en Las Tunas, el Mónaco. Yo quedé completamente satisfecho y maravillado. Primeramente, el trato muy amable desde el momento en que usted entra. Además de que se siente un ambiente bien acogedor, el aire, la música, bien fino el lugar. Los precios me parecieron bastante coherentes. Estuvimos pidiendo 2 cervezas Cristal. Esa es la cerveza que realmente le gusta al cubano. Porque la que estuvimos tomando en el Torres Night Club, pues no estaba muy buena. No era ni Cristal ni era Bucanero, que son las 2 que realmente le gusta al cubano. No sé qué tipo de cerveza era porque en la vida había probado ese tipo de cerveza, pero realmente no me gustó para nada. Pero bueno, quizás hay personas que les gusta ese tipo de cerveza. Volvemos al Mónaco. El lugar está hermoso, está bien climatizado. El lugar está diseñado para que usted no se aburra. Sí, y usted está pensando, Henrito, estás dando una promoción de este lugar, pero es que realmente lo merece. Yo sí volvería a este lugar. Hablemos de las calidades. Estuvimos comprando un cubata, dicho de otra forma, un ron con cola. La cola, por supuesto, el refresco.
y el ron es el alcohol. O sea, es esto mezclado y esto crea un sabor dulce mezclado con lo fuerte del alcohol. A mí me encantó, yo la llevo bastante rico, la verdad. No sé cuánto estuvo costando porque es que ya nos dieron la cuenta unida que eran un total 800 pesos. Es decir, que las dos cervezas Cristal con el Cuba Libre fueron 800 pesos. Hemos gastado 1.360 pesos cubanos. Y para este video contamos con 1.400. Henrito, ¿qué tú vas a hacer con 40 pesos cubanos? Y es que no se puede hacer nada. En algún momento pensé visitar el Delicioso, esa cafetería particular que tanto me gusta, pero es que ya no nos alcanzaba el dinero absolutamente para nada. Así que mejor hacemos alguna merienda casera. Creo que tengo queso por ahí, creo que tengo pan. Y vamos a terminar el video precisamente probando esas meriendas caseras. Resumen de la vida nocturna en Cuba. Consejo para ti, joven en su mayoría que me estás viendo. Hay que cuidarse mucho. Es muy rico salir por embullo, que vengan tus amistades a buscarte. No, vámonos para el Caché, vámonos para el Torres Nightclub, vámonos para el Estadio Chiquito. Ah, porque esa es otra. Ahora comenzó el verano. En mi opinión, esto es algo positivo y negativo. ¿Por qué? Gracias a que comenzó el verano, ahora pues muchos jóvenes y los que no son tan jóvenes tendrán la oportunidad de tener más lugares de fiestas a los que asistir, ya que ahora va a haber fiestas en muchas partes. Lo negativo, esto va a aumentar el nivel de crímenes, de robos, de asaltos, de violaciones. ¿Qué espero yo para este verano 2023? Quizás muchos jóvenes que se puedan divertir sin peligro alguno, pero también muchas historias que no serán tan fácil de olvidar. Y es que no es nada malo decirlo y hay que ser realista. El vandalismo en Cuba ha aumentado. Un país que siempre fue caracterizado por la tranquilidad y que usted podía estar incluso hasta tardes horas en la noche sentado en el portal de tu casa, hoy en día eso no sería una buena opción para nada. Y estamos en el oriente del país, estamos en la provincia de Las Tunas. E incluso en esta pequeña ciudad suceden casi diariamente este tipo de acontecimientos. Y bueno, familia, quizás este video pudo haber sido un poco extenso, pero es que fueron testigos de que no había mucho que mostrar y de que tampoco mi economía era muy buena. Pero ¿no les parece curioso? 2 botellas de cerveza, 2 latas de cerveza y un cóctel Cuba Libre, todo esto junto cueste lo que gana un jubilado mensual. Esto es increíble, familia, si se ponen a pensar. Estamos hablando de un jubilado, una persona que ya terminó de trabajar, que se jubiló y que tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que pagar la corriente, tiene que cubrir sus necesidades básicas, necesita su medicamento, necesita la leche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué, Henrito? ¿Por qué llevar un video de vida nocturna a esta comparación? Pues es que me parecía bien interesante porque muchos me preguntan cuál es el salario de un cubano. Cuando pongo los números en el video me preguntan si estoy hablando de semanal o mensual. No, familia, esto es mensual. Entonces yo me pongo a pensar todas esas personas que tienen una posibilidad económica, que van y se sientan a esos bares y piden latas, botellas y cajas de cerveza. Esas personas pueden llegar a gastar hasta más de 20,000 o 25,000 pesos en una noche. Entonces ustedes dirán, pero Henrito, el cubano sí puede salir adelante. Yo en ningún momento he dicho que un cubano no pueda salir adelante, pero no todos pueden lograrlo. Digamos que la suerte es loca. Algunos planean bien una idea, invierten un buen dinero y logran crear un propio negocio particular. Por ejemplo, los dueños del Mónaco, del Torres Nightclub, del Caché, son personas porque son negocios particulares. Por supuesto, negocios ya aprobados y completamente legales. Si ellos pueden, ¿por qué los demás no? Pues es que un cubano con su salario mensual de 4,000 pesos realmente no tiene dinero o base suficiente para invertir en un negocio. Son, yendo a la realidad, esas personas que reciben ayuda del exterior o que están en el negocio de compra y venta, compran en las tiendas MLC, revenden en el mercado informal, ventas en la calle. Y más o menos logran desenvolverse. Familia, como lo prometido es deuda, les dije que iba a terminar ese video dándome mi buena merienda de la casa, porque el dinero no me alcanzó para comer más nada. Y se las voy a mostrar. La voy a aparecer en mi mano en 3, 2, 1. ¡Chachán! ¿Y qué es eso de color sospechoso? ¿Y qué tiene ese pan? Se preguntarán ustedes. Limonada casera. Henrito, ¿por qué tú le dices casera? Pues bueno, porque fue literalmente acabada de hacer gracias a una mata de limón.
Si estuviera más fría, estuviera más rica. ¿Qué tiene el pan este? Tiene queso. Así terminamos el video, la merienda en casa, porque el dinero no nos alcanzó para merendar en el Delicioso ni en ningún otro lugar. Vale resaltar que en estos bares que estuvimos visitando venden hamburguesas, croquetas, espagueti, incluso comida, pero son a precios muy caros. Y no voy a desprestigiar las calidades, porque es verdad que estos lugares finos se caracterizan por cocinar rico, por vender cosas ricas. Pero ¿quién puede permitírselo, familia? Casi nadie. Pues no está mal el pan con queso, pero me quedé con ganas de hamburguesa. Quizás en otro momento, familia. Bueno, familia, y de esa forma estamos llegando al final de este video. Si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Y recuerda mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. Ay, pero qué falta de respeto fue esa, Dios mío, ¿qué te pasa?